¿Qué tal, mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar una forma de eliminar las ratas o los ratones de una forma sumamente fácil y además sin malos olores. Así que sin más, comenzamos. Así es, familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a atacar esa terrible plaga que son las ratas y los ratones que quieren estar por la fuerza metidos dentro de nuestra casa. Y es que una de las primeras cosas que usted debe hacer para eliminar la plaga de ratas y ratones dentro de su casa es eliminar completamente todos los agujeros por donde puedan entrar. Esa es la base para que no puedan entrar a su casa. Y además, como les he dicho en otros videos, recuerden que la plaga de ratas o de ratones son portadores de muchísimas enfermedades y por el hecho de venir de las alcantarillas vienen contaminadas de bacterias, de microorganismos, vienen cargando en sus cuerpos pulgas que luego se transmiten a nosotros los humanos. De la misma manera, por medio de su saliva pueden contaminar nuestros alimentos en la cocina. Entonces no podemos estar relajados con el tema de ratas y ratones dentro de su casa, porque no es solo el hecho de que les tengamos miedo, de que muchas personas les tienen pánico, sino que también nos podemos enfermar bien feo a causa de las ratas o de los ratones. Y es por eso que el día de hoy vamos a hacer algo que es sumamente fácil. Les voy a enseñar cómo eliminarlas usando esto que tenemos acá. Y es que el día de hoy les voy a enseñar a hacer una de las trampas más fáciles que existen y que verdaderamente funcionan para atrapar ya sea ratones pequeños o ratas que son más grandes. Depende del tamaño de este recipiente. La verdad que es mediano, puede atrapar una rata también o ratones. Y ya verán ustedes de qué forma tan sencilla cae ese ratoncito que se ha metido a su casa o esa rata que anda por ahí también dentro de su casa. Así que veamos cómo es que funciona esta trampa. Bueno, ya estoy listo por acá. Antes de todo, voy a ponerme estos guantes porque la verdad es que cuando vamos a manipular cualquier tipo de trampas o cualquier tipo de veneno casero que vayamos a hacer, lo mejor es ponerse guantes. La verdad es que uno todos los días aprende algo nuevo. Yo hace un tiempo atrás no usaba guantes a la hora de hacer algunas cosas para ratones y la verdad es que se nota la diferencia entre tener guantes y no tenerlos. Porque los ratones tienen un olfato muy poderoso y la verdad es que detectan la presencia humana en las cosas que nosotros tengamos por allí. Y lo que vamos a usar es este recipiente. Este tipo de recipientes prácticamente todos los conocemos. Muchas veces viene pan acá en estos recipientes y la verdad es que casi siempre tenemos en nuestros hogares un recipiente así de este tipo. Así que primeramente pues lo vamos a abrir así de esta manera. Ya lo tenemos abierto por acá. Vamos a usar también un palillo de madera. Puede ser de madera o cualquier otra cosa, pero preferiblemente que sea de madera. Vamos a usar también una o dos bandas elásticas, así como esta que tengo por acá. En mi país les decimos hules a estos, pero son estas banditas elásticas, una o dos. Y también vamos a usar como cebo, como carnada, el maní, cacahuate o cacahuete, como usted le diga en su país. Aquí lo tenemos. La verdad es que solo vamos a usar uno o dos granitos y va a estar todo perfectamente bien. Así que los dejamos por aquí. Y lo que viene ahora es muy fácil. La trampa va a estar abierta más o menos así, de manera que ya sea un ratón o una rata que entren perfectamente bien por aquí. Y vamos a medir el palillo a la altura que necesitamos que quede abierta la tapa de nuestro recipiente. Así que yo lo voy a cortar más o menos por acá. Así, sin mucho misterio, ya lo tengo cortado. Vean qué fácil. Así que ahora lo voy a medir. Vamos a ver cómo queda. Bueno, así que ya que lo tenemos medido y vemos que la altura está bien, incluso puede ser un poquito más pequeño,
pero siempre vamos buscando que por aquí entre una rata o un ratón. Así que ahora lo vamos a quitar. En este punto es donde entran la bandita elástica o el hule. Y lo que voy a hacer es que la voy a poner por acá. Se puede poner una a un lado y otra a otro lado. Pero en este caso voy a poner una con esta trampa que estoy armando aquí, porque esta es bastante resistente y lo que queremos es que cierre nuestra trampa. Y como ven, si yo la abro por acá, se cierra inmediatamente. Así es como se va a activar la trampa. El siguiente punto es que vamos a volver a incorporar el pedacito de madera aquí adentro. Así que lo ponemos por acá con mucho cuidado. Así que ya está por ahí. Así de esa manera la trampa queda activada ella sola, como ustedes pueden ver. Ya solo falta que pongamos la carnada. Familia, y mientras seguimos haciendo este video, les recuerdo que si todavía no están suscritos, pueden suscribirse a este canal. Es completamente gratis, más de 700 videos para que usted pueda aprender muchísimas cosas. Además, dele me gusta a este video si le está pareciendo muy interesante y compártalo, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Bueno, por acá ya les tengo una vista mucho mejor para que ustedes vean cómo es que queda armada la trampa. Ahora viene la mejor parte, que es poner... ¡Ay, se me cayó! Les decía que ahora viene la mejor parte, que es poner el cebo o la carnada, y que verdaderamente es lo que va a activar la trampa también. Aquí con guantes va a ser un poco difícil. Vamos a poner un maní acá arriba, sostenido entre el palito y el envase. Aquí la verdad que esto es un poco difícil hacerlo, pero se logra. Así que voy a poner un granito por acá. Ya luego les voy a enseñar bien cómo queda, ya con la cámara más de cerca. Pero voy a poner un granito aquí debajo y el palito encima. Así de esa manera. Ahí pusimos un maní y ahora voy a poner otro acá arriba. Por el lado de adentro también. Pero bueno, aquí lo voy a poner con mucho cuidado. Con guantes cuesta más, pero créanme que el tema de los guantes es muy efectivo. Aquí ya prácticamente lo tengo. Sí, ya lo tengo. Solo tengo que sacar esta mano de aquí. Y ya está activada la trampa. Ya está activada. Vean. Ya de esta manera, ya nuestra trampa está activada. No sé si pueden ver por ahí. Hay un maní ahí arriba, entre el plástico y el pedacito de madera, y hay otro maní también aquí. Creo que en la trampa final solo puse el maní de arriba. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando entra un ratoncito acá y se pone a comer este maní que está aquí por dentro o este otro que está aquí, inmediatamente que toca esto, la trampa se activa y el ratoncito queda adentro. Si yo muevo esto, inmediatamente la trampa se activa y queda atrapado ahí la rata y el ratón. Pero vean en la realidad cómo funciona. Vean el video. No dejen de hacer esta trampa, por favor, porque verdaderamente funciona. Ese ratoncito que se ha metido, que anda en el cuarto, que anda en la cocina y que usted ya lo vio que por ahí está, no se vaya a acostar sin antes hacer esta trampa, porque se le puede subir ahí encima. Los ratones, la verdad es que son terribles. Además, recuerde que en el canal también tenemos muchísimos más videos sobre todo tipo de venenos caseros, sobre otros tipos también de trampas, todas efectivas para eliminar las ratas y los ratones. Como siempre, familia, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Y va a ser hasta la próxima.